con el pueblo, presentamos nuestra nota editorial. Nuestra nota editorial. Día del preso. Entre el castigo, la justicia y la esperanza. Cada 16 de julio, el calendario nos recuerda una fecha que pocas veces recibe la atención que merece: el Día del Preso. Para muchos es un día cualquiera, para otros representa la oportunidad de abrazar, aunque sea por unos minutos, a un hijo, a un padre, a una madre, a un hermano, a un amigo que cumple condena tras los muros de un establecimiento penitenciario. Hablar de los presos no significa justificar el delito. Tampoco implica olvidar el sufrimiento de las víctimas. Por el contrario, significa reflexionar sobre una realidad que involucra a toda la sociedad. Porque detrás de cada reja hay una historia humana, una familia marcada por el dolor y un país que enfrenta el enorme desafío de combatir la delincuencia sin perder de vista los principios de justicia y dignidad. En el Perú, más de 100.000 personas permanecen privadas de su libertad, una cifra que supera ampliamente la capacidad de los establecimientos penitenciarios. El hacinamiento es una realidad conocida. Cárceles diseñadas para albergar a un número mucho menor de internos hoy funcionan sobrepasadas, dificultando la seguridad, la convivencia y sobre todo la verdadera rehabilitación. Muchos de quienes hoy permanecen en prisión cometieron delitos que la sociedad condena con absoluta razón. Allí se encuentran personas sentenciadas por homicidios, asesinatos, violaciones sexuales, feminicidios, robos agravados, secuestros, extorsiones, corrupción, tráfico ilícito de drogas y otras conductas que quebrantaron la ley y causaron un inmenso sufrimiento. Ninguna sociedad puede progresar si permite que el crimen reine sobre el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Las víctimas merecen justicia, merecen saber quién les arrebató un ser querido, quién destruyó su tranquilidad o quién vulneró sus derechos. Responderá ante la ley. La prisión cumple, en ese sentido, una función indispensable: proteger a la sociedad y sancionar a quienes decidieron actuar al margen del orden jurídico. Sin embargo, la realidad no termina allí. Las cárceles también albergan historias de arrepentimiento. Hay hombres y mujeres que,
tras años de encierro, reconocen el enorme daño que causaron. Comprenden demasiado tarde que un minuto de violencia puede destruir toda una vida. Muchos de ellos encuentran en la educación, el trabajo, la lectura o la fe una oportunidad para cambiar y reconstruirse como personas. Pero existe otra realidad que no puede ser ignorada. A lo largo de la historia del Perú, también se han conocido casos de personas que fueron condenadas injustamente o que permanecieron privadas de su libertad durante años hasta demostrar su inocencia. Aunque representa un porcentaje reducido del total de la población penitenciaria, estos casos recuerdan que la justicia debe actuar con absoluta responsabilidad. Un culpable en libertad preocupa a la sociedad, pero un inocente en prisión representa una grave falla del sistema y una tragedia para él y su familia. Porque cuando una persona es encarcelada, no solo pierde la libertad, también pierde en cierta forma su familia. Una madre llora cada noche esperando volver a abrazar a su hijo. Un padre envejece sin poder compartir la mesa familiar. Una esposa enfrenta sola la responsabilidad de criar a sus hijos. Niños inocentes crecen preguntando por qué su papá o su mamá viven detrás de unas rejas. Los familiares cargan con el peso de la distancia, el rechazo social y las dificultades económicas. Muchos recorren cientos de kilómetros para realizar una visita de apenas unas horas. Otros venden sus pertenencias para costear viajes, alimentos o asistencia legal. El castigo impuesto por la justicia termina alcanzando también a quienes jamás cometieron delito. Frente a esta realidad, el Estado tiene una enorme responsabilidad. Las cárceles no deben convertirse únicamente en depósitos de seres humanos. Deben ser espacios donde exista educación, capacitación técnica, atención psicológica, programas de salud mental, oportunidades de trabajo, mecanismos reales para quienes decidan cambiar, puedan reincorporarse a la sociedad como ciudadanos productivos. La reincidencia delictiva no se combate únicamente con barrotes más altos o penas más severas. También se combate formando mejores ciudadanos, fortaleciendo las familias, garantizando una educación de calidad, creando empleo digno y recuperando los valores que muchas veces se han perdido en nuestra sociedad. Cada delincuente que ingresa a una prisión representa también una historia de oportunidades desaprovechadas. Muchos crecieron en hogares marcados por la violencia, la pobreza, el abandono o la falta de educación. Esto no justifica el delito, pero sí obliga a preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para evitar que más jóvenes recorran el mismo camino.
Una nación fuerte no solo castiga al delincuente, trabaja para que existan menos delincuentes en el futuro. Hoy, en nuestras cárceles, miles de internos estudian una carrera técnica, terminan la educación escolar, aprenden un oficio o elaboran productos con sus propias manos. Son ejemplos de que la rehabilitación sí es posible cuando existe voluntad personal y apoyo institucional. También hay quienes lamentablemente salen de prisión sin haber recibido ninguna herramienta para cambiar su destino, aumentando el riesgo de reincidir. La libertad tiene un valor incalculable. Quien duerme cada noche en su hogar difícilmente imagina lo que significa vivir entre cuatro paredes de concreto, escuchar el cierre de una celda o pasar años lejos de un hijo que crece sin su presencia. La libertad es un privilegio que muchas veces solo se aprecia cuando se pierde. Este 16 de julio no es un día para glorificar la prisión ni para minimizar el sufrimiento de las víctimas. Es un día para reflexionar sobre el inmenso valor de la libertad y sobre la responsabilidad que cada ciudadano tiene frente a sus actos. Cada delito deja heridas que pueden tardar toda una vida en sanar. Algunas familias lloran porque un ser querido fue asesinado. Otras lloran porque uno de los suyos está en prisión. En ambos casos existe dolor. En ambos casos hay vidas marcadas para siempre. La justicia debe ser firme contra el crimen, pero jamás ciega ante la verdad. Debe proteger a la sociedad, garantizar los derechos de las víctimas y ofrecer todas las garantías para que ningún inocente sea condenado injustamente. Ese es el verdadero rostro de un Estado democrático. Que este día del preso nos recuerde que la libertad no tiene precio, que las decisiones tienen consecuencias y que ningún minuto de ira, ambición o violencia vale más que toda una vida en libertad. Eduquemos a nuestros hijos en valores, enseñémosles a respetar la ley, la vida y la dignidad de los demás. Fortalezcamos a nuestras familias, porque el hogar sigue siendo la primera escuela donde se aprende el respeto, la honestidad y una responsabilidad. Un país no será grande por tener más cárceles llenas, sino por tener menos ciudadanos que necesitan llegar a ellas. La verdadera victoria de una nación no consiste en construir más prisiones, sino en construir más escuelas, más oportunidades, más justicia y más esperanza. Porque cuando una sociedad educa con amor, aplica la ley con imparcialidad y ofrece oportunidades para cambiar, no solo reduce el delito, construye un futuro donde la libertad deja de ser un privilegio y se convierte en el patrimonio más sagrado de todos los peruanos. La hora recuerda la cooperativa de ahorro y crédito Tocache, 6 de la mañana con 24 minutos. Antes de ir a la pausa comercial, señor Carlos Panduro, sabemos que nos estás escuchando y nos acabas de timbrar, pero
Conversamos durante la pausa. Un momentito, por favor. Lo vamos a llamar.